Pasamos al punto referido a preguntas con rol oral en comisión. Y a tal fin, la primera de ellas la formula el Grupo Podemos Andalucía. Tiene la palabra la señora Lizárraga. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿qué mecanismos de evaluación de eficacia y eficiencia de los fondos carentes de personalidad jurídica creados hasta la actualidad ha llevado a cabo la Consejería de Hacienda y Administración Pública y qué medidas se han adoptado para que puedan cumplir el objetivo para el que fueron creados? Gracias. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, señoría, me parece interesante la cuestión relativa a los fondos carentes de personalidad jurídica, la mayoría de ellos creados entre el año 2009 y 2011, y son recursos que se intenta que sirvan para paliar los efectos de la falta de liquidez que el mercado financiero estaba planteando a las empresas o, en algunos otros entornos, para proporcionar avales a aquellas empresas que no tenían las suficientes garantías cuando concurrían al libre mercado a la hora de poder adquirir un préstamo para ampliar el negocio o para reflotar la actividad emprendedora o la actividad, digamos que empresarial. Hay cuestiones importantes que se han ido regulando en la ley de presupuestos, en las leyes de presupuesto del año 2014 y del año 2015, entre ellos la obligación de crear los fondos mediante leyes que sean autorizados evidentemente por este Parlamento, la delimitación de las responsabilidades en las consejerías de adscripción, la fijación de forma genérica de quiénes pueden ser los beneficiarios, el papel de los gestores, el destino del patrimonio. Yo creo que todos esos aspectos han mejorado la utilización de los fondos y las responsabilidades que están detrás de cada uno de los fondos para que puedan ser de mayor utilidad. ¿Qué ha ocurrido con los fondos carentes de personalidad jurídica por regla general? Ha ocurrido que la crisis económica ha obligado, por una parte, es una especie de contradicción, por una parte, a extremar los requisitos de concurrencia de aquellos posibles beneficiarios para asegurar el destino del dinero público. Yo creo que ustedes me entienden, ¿verdad? Es como si en crisis económica el riesgo de las empresas es superior y los instrumentos financieros que se ponen a su disposición tienen que tener contemplado una serie de garantías que en muchas ocasiones, y se lo reconozco así, señora Lizárraga, se han solapado con las propias que pedía el mercado financiero. Entre otras razones, porque la mayoría de estos fondos han sido fondos cuya fuente financiera han sido fondos europeos, que tenían unas normas de requisitos que evidentemente obligaban a que el tercero tenía que presentar, en relación con el riesgo del proyecto, con los avales o con las garantías, unas condiciones que la crisis económica no les aportaba, de manera que no podían pedir, o pedían, pero no podían ser susceptibles de ser adjudicatarios del fondo. De hecho, le puedo decir que el 100% de los que cumplían los requisitos fueron destinatarios del fondo. Y eso en relación con las solicitudes y el porqué, la baja ejecución que a veces se plantea de algunos de estos fondos en particular. Y, en segundo lugar, el establecimiento o la recuperación de las garantías en aquellos casos donde los fondos han resultado fallidos, que se solapa también con los resultados, digamos que generales, con motivo de la crisis. Es decir, ha habido empresas o proyectos emprendedores que no han podido llevarse a buen puerto y que han presentado falta de solvencia o han presentado embargo o suspensión de pago y que, por tanto, han dificultado y están dificultando que la Junta de Andalucía pueda hacer efectiva la garantía que requerían estos fondos. No sé si con esto le contesto, pero lo que le vengo a referir es que la concreción de los fondos en un periodo de crisis se hace extraordinariamente compleja. Creo que se ha actuado adecuadamente, pero creo, y así tomo nota, de que y es necesario redefinir el papel de los fondos sin personalidad jurídica, y mi intención es que se adscriban al ente público de crédito, por tanto se reorganicen y se reordenen dentro del ente público de crédito y que estén bajo el mismo paraguas y no haya una dispersión de gestión en relación con las consejerías de adscripción, más allá de que los criterios de reparto evidentemente sean los de las consejerías que tradicionalmente hayan sido de adscripción. No sé si con eso le he podido contestar. Muchas gracias, señora consejera. Señora Lizárraga. Pues gracias, señora consejera. Sí, básicamente hoy nos hemos llevado la sorpresa
de que una de las propuestas de resolución de la Cámara de Cuentas que presentábamos sobre reordenar los fondos carentes de personalidad jurídica para cumplir su objetivo, incluyéndolos como instrumentos financieros en la banca pública de Andalucía, ha votado que sí, el grupo que sustenta al Gobierno, y ha sido una propuesta, y también Ciudadanos, y ha sido una propuesta que ha salido adelante. El Partido Popular ha votado que no. No obstante, si se mantienen, porque he entendido así, ¿no?, que se mantendrían como instrumentos financieros, en cualquier caso habría que solventar algunos elementos que nos parece que se señalan además en el último informe de la Cámara de Cuentas y que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, los elementos relacionados con la divulgación, las medidas divulgativas que se considera que son insuficientes, excepto ahora no está la señora Ruiz, excepto en ese convenio de colaboración que ha señalado la señora Ruiz entre la agencia IDEA y una entidad financiera. ¿Sí está? Ay, perdona, perdón, señoría, no lo había visto, la buscaba allí. Después también en relación con la obligación de constituir fondos de reserva, no sé si se está haciendo ya algo en torno a eso o si habrá cambios cuando se integren en la banca pública de Andalucía. Por otra parte, el nivel de actividad que tienen los fondos, ya ha explicado usted que se trata, bueno, pues por la crisis económica, esperemos que ese nivel de actividad aumente. Eso nos lleva inmediatamente a los gastos de gestión. Le preguntaría que cuáles han sido los gastos de gestión de los fondos, si se ha respetado el límite de gastos, no tanto en 2015, sino si se ha respetado los gastos de gestión desde que se constituyeron hasta ahora y si se ha adecuado al volumen de expedientes que han aprobado, o ese 5% se abonaba con independencia de que los expedientes se aprobaran. Nos da la sensación de que no hay correspondencia entre la labor de gestión y el coste de la misma, porque los convenios estipulan unos gastos de gestión que están vinculados al importe de los instrumentos financieros formalizados y no al número de expedientes analizados. Y debería ser por el número de expedientes analizados. Y también en relación con la provisión de insolvencia. Hay muchas variaciones con la provisión de insolvencia y si nos pudiera señalar algo sobre eso también se lo agradecería. Gracias. Es difícil una respuesta única porque efectivamente cada fondo, al estar adscrito a una consejería, aunque tiene elementos transversales de gestión, tiene singularidades. Eso es lo que justificaba a criterio en aquel momento que se pusieran en un determinado entorno y no en otro. Para que me entienda, pues fondos dirigidos a la promoción del turismo estaban en la Consejería de Turismo o los de Cultura estaban en la Consejería de Cultura. La idea del Gobierno, señoría, coincide con lo que usted traslada, que por una parte es ubicarlo dentro del mismo instrumento, es decir, con independencia de que el criterio técnico de reparto o de evaluación proceda evidentemente del ámbito sectorial, porque es lo lógico, pero el mecanismo de gestión, de control, de provisión de las garantías, de ejecución de las garantías en el caso de fallido, siga un mecanismo transversal que sea común y que aproveche, pues, evidentemente, la experiencia que hay en estos entornos, porque creo que una parte de las deficiencias que se observan se podrían mejorar si están bajo el paraguas del mismo entorno que sería, como usted bien comenta, el ente público de crédito, que debería de albergar todos los instrumentos de préstamo, de avales, que el Gobierno andaluz pone a disposición de las empresas o de las pymes en Andalucía. La situación particular de cada fondo sería, por mi parte, osado explicarlo genéricamente, porque cada uno de ellos responde a un patrón específico. Entonces, quizás fuera más conveniente de cada fondo preguntar a la consejería o a mí misma sobre el funcionamiento, los indicadores que pueda aportar cada uno. Pero lo que sí es verdad, señoría, es que a veces, o lo que intentamos corregir, es que realmente la demanda que tiene la pequeña y mediana empresa, el sector económico en Andalucía, se pueda paliar con instrumentos que son alternativos o que son complementarios al que produce el propio mercado. Quiero decir con esto que, evidentemente, si hay una respuesta por parte de las entidades financieras a las necesidades de préstamos del sector empresarial, habitualmente no se pide, no se concurre sobre estos fondos. Y eso hay que administrarlo bien, con que los requisitos y los riesgos del libramiento del dinero público estén perfectamente blindados. Esto que parece que se dice en un segundo, pero que es difícil luego de armonizar, es quizás el caballo de batalla que traemos con cualquier instrumento financiero. Que no solape o que no se superponga a lo del mercado financiero, porque no tendría sentido, ni en tipos ni en facilidades de proyectos de riesgo,
y que permita atender a esos proyectos que son estratégicos, que están a caballo, que las entidades financieras no los califican exactamente como proyectos que puedan ser financiables, pero que eso no implique una debilidad en la recuperación del dinero público que se pone a disposición. Yo creo que usted me entiende perfectamente, ahí es donde va a estar el trabajo fundamental de los técnicos y, por tanto, señorías, nos emplazamos a esa discusión sobre el ente público de Andalucía para poder abordar con mayor profundidad cuáles van a ser los controles sobre estos fondos.